encuentre, confirme con un amén, mis hermanos. Así en reverencia a la palabra de Dios, puede ponerse sobre sus pies, mis hermanos. Así estaremos leyendo la palabra siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y la letra, la palabra dice así: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaroth, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín. Y la casa de Efraín fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, y porque hemos dejado nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón y de los de Amalec y de los de Maón? Y clamando a mí, no os libré de mis manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses, a los dioses, a los dioses. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron entre sí los dioses de ajenos y sirvieron a Jehová, y fue angustiado. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Palabra de Dios. Estaremos orando, mis hermanos, para que sea Dios hablándonos en esta noche. Te damos gracias, Padre celestial, Rey de la gloria. Te damos gracias, Padre bendito, oh poderoso Espíritu Santo de Dios. Padre celestial, habla a tu pueblo, Padre, a través de tu palabra, Señor. Que no sea yo, Señor eterno, sino seas tú, Espíritu Santo, hablando a esta iglesia en esta noche a través de tu palabra, Padre celestial. Seas tú quitando todo estorbo del enemigo, Padre celestial. Todo aquello, Padre bendito, que quiera, Señor, estorbar en tu palabra, Padre celestial, Rey de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Oramos a ti, Señor amado. Oramos a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, tomen sus asientos y pongan atención un momento a la palabra del Señor, mis hermanos. En esta noche vamos a meditar bajo el tema la maravillosa misericordia de Dios, mis hermanos. Vemos a través de la palabra de Dios, mis hermanos, la actitud del pueblo de Israel, mis hermanos. Vemos en la forma en cómo el pueblo de Israel estaba obrando, mis hermanos. En que cómo estaba el corazón de Israel hacia Dios, mis hermanos. Vemos a través de la palabra del Señor, mis hermanos, en que como el pueblo de Israel se había rebelado contra Dios, mis hermanos.
Dios había librado al pueblo de Israel de sus enemigos. Dios les había dado victoria a Israel. Pero Israel había dejado a Jehová su Dios, mis hermanos. Así también hoy en día, mis hermanos, hay cristianos que se han rebelado contra Dios. Así también hoy en día, mis hermanos, hay creyentes, mis hermanos, que han dejado a Dios. Están en la iglesia, mis hermanos, pero su corazón ya no está, mis hermanos. Y ya no habita Dios ahí, mis hermanos. Han servido a otros dioses, mis hermanos. Quizás en su casa no tienen dioses de yeso, mis hermanos, pero su corazón se ha ido al mundo, mis hermanos. Hay creyentes, mis hermanos, que han dejado su primer amor. Hay creyentes que han olvidado al Señor, mis hermanos. ¿Cómo nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que un creyente ha dejado a Dios, mis hermanos? Es su manera de buscar a Dios, mis hermanos. Ahí lo vemos en sus prioridades, mis hermanos. En la cual, mis hermanos, ya no le interesa a Dios, mis hermanos. No quiere acercarse a Dios. Así, de esta manera estaba orando el pueblo de Israel. Se había rebelado contra el Señor, mis hermanos. Entonces vamos a trasladar esta historia a nuestra vida, mis hermanos. Como punto número 1, mis hermanos, cuántas veces Dios nos ha ayudado y después le hemos dado la espalda, al igual que Israel. Vayamos en la palabra de Dios en Oseas 13:5. Oseas 13:5. Dice la palabra de Dios: y yo te conocí en el desierto, en tierra seca, en tus pastos se saciaron, y repleto se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Vemos, mis hermanos, que nos habla la palabra de Dios, en la cual, mis hermanos, muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, en algún momento de nuestra vida pasamos angustia, pasamos dolor, pasamos por procesos muy difíciles y clamamos a Dios, mis hermanos, que nos librara, que nos sanara, mis hermanos, que Dios hiciera algo por nosotros? Y Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros nos humillamos delante de la presencia de Dios y le dijimos a Dios: Señor, por favor sáname, por favor, Señor, ten misericordia de mí? Y Él lo hizo, mis hermanos. Él nos sanó. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, quizás estábamos pasando por una deuda, estábamos pasando por escasez? Le clamamos a Dios por una bendición grande y el Señor nos los dio. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Por causa de esa bendición estamos dejando a Dios. ¿Cuántos de nosotros dijimos a Dios: Señor, dame un trabajo, Señor, necesito un trabajo, necesito sustentar mi familia, Señor? Y el Señor no nos dio. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hemos hecho, mis hermanos, de nuestro trabajo como a Dios, mis hermanos. Le hemos dado la espalda al Señor. Nos hemos olvidado del Dios que nos bendijo, que nos puso por alto, mis hermanos. Esto es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel.
Dejaron a Dios, mis hermanos. Estaban llenos de ingratitud delante de la presencia de Dios. Así de esta manera nosotros también obramos muchas veces, mis hermanos. Se nos olvida los favores del Señor. Se nos olvida, mis hermanos. Solamente nos acercamos a Dios cuando tenemos una necesidad, mis hermanos. Ahí sí estamos puntuales, ahí sí estamos presentes, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa ahora cuando se nos habla de culto? Cuando se nos habla de las cosas de Dios, ponemos, mis hermanos, ponemos excusa, mis hermanos. Es que yo no tengo tiempo para Dios. Es que yo no quiero saber nada con Dios. Esto es lo que está pasando hoy en día, mis hermanos. Se nos ha olvidado del Dios que nos ha ayudado. Así también como estaba actuando el pueblo de Israel, mis hermanos. ¿Qué es lo que pasa, mis hermanos? Cuando uno deja al Señor, mis hermanos, cuando se llena de rebeldía nuestro corazón, mis hermanos, es como aquel padre, mis hermanos, en la cual creció aquel hijo, aquella hija, lo alimentó, le dio de todo, mis hermanos, y después se olvida de sus padres. Abandona a sus padres, mis hermanos. Se les olvida todo, mis hermanos, de lo que sus padres les dio un día. Así también pasa en el corazón del cristiano que deja al Señor, mis hermanos. Vayamos en la palabra de Dios, en Isaías, mis hermanos. Isaías, su capítulo 1. Dice la palabra de Dios: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía? Os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite, dice la palabra de Dios. Y vemos cómo nos habla la palabra de Dios, mis hermanos, en la cual nos habla, mis hermanos, que aquel animal conoce a su dueño. Pero Israel no conoce a su Dios. Pero Israel no escucha a su Dios. Pero Israel está en rebeldía. Pero miren, mis hermanos, cómo nos compara la palabra de Dios. Y cuando nuestro corazón se llena de rebeldía, mis hermanos, delante de la presencia de Dios, mis hermanos, como punto número 2, mis hermanos, ¿qué consecuencias ha traído nuestra vida haberle dado la espalda nuevamente al Señor, mis hermanos? Vayamos en la palabra de Dios,
En Salmos 81, 11, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. O si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría hecho derribados sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Vemos a través de la palabra de Dios, mis hermanos, que hay duras consecuencias, mis hermanos, cuando dejamos al Señor, mis hermanos. A nadie le puede ir bien en la vida, mis hermanos, estando lejos de la presencia de Dios. A nadie le puede ir bien, mis hermanos, cuando abandona al Señor, mis hermanos. Vimos al pueblo de Israel cómo fue quebrantado, mis hermanos. 18 años fue quebrantado el pueblo de Israel. Primero Dios los había librado, pero después Dios los dejó. Fueron destruidos, mis hermanos, en gran manera, mis hermanos. Así también pasa con el creyente, mis hermanos. Cuando se aparta de Dios, todo le va mal, mis hermanos. El creyente empieza a fracasar, mis hermanos. Todo le va a ir mal en la vida si abandona a Dios. Y después no nos vamos a quejar, mis hermanos, cuando vamos a ser destruidos por el enemigo, mis hermanos. Porque así fue destruido el pueblo de Israel, mis hermanos, por causa de su rebeldía, mis hermanos. Porque habían dejado al Señor, mis hermanos. Por eso vemos en la palabra de Dios, mis hermanos, que hay duras consecuencias, mis hermanos, cuando dejamos a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Vemos ahí en el versículo 7, mis hermanos, de Jueces 17. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Es por ello que vale la pena estar con Dios. Es por ello que vale la pena, mis hermanos, servir a Dios, mis hermanos. Porque hay bendiciones, mis hermanos. Hay protección para cada uno de nosotros cuando estamos cerca de Dios. Nada podrá tocarnos, nada podrá destruirnos, mis hermanos, porque estamos protegidos de un Dios grande y poderoso, mis hermanos. Ahora veamos, mis hermanos, a través de la palabra de Dios, mis hermanos, qué consecuencias ha traído a nuestra vida haberle dado la espalda al Señor, mis hermanos. Vemos ahí en la palabra de Dios, mis hermanos, en Jueces su capítulo 10, mis hermanos, y su versículo 10, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel:
No habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los hijos de Sidón, de los Amalek, de los Maón, y clamando a mí, no os libré de sus manos. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a los dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más, dice la palabra de Dios. En el versículo 14 dice: andad y clamad a los dioses con que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Vimos esta respuesta de Dios, mis hermanos, al pueblo de Israel, mis hermanos. Pero qué dura respuesta le dio, mis hermanos, al pueblo de Israel. Ya no los voy a ayudar más, ya no los voy a librar más. ¿Qué haríamos nosotros, mis hermanos, si esta misma palabra Dios nos diera a nosotros? Cuando volviéramos nuevamente a su presencia, pidiéndole al Señor: Señor, ayúdame, después de haberle dejado, mis hermanos. Y Dios nos dijera, mis hermanos: ya no te voy a ayudar más. Anda a decirle a tu trabajo que te libren en el día de tu aflicción. ¿Qué pasaría con nosotros, mis hermanos, si no Dios nos dijera también a nosotros esto? Sería duro, mis hermanos. Sería lamentable, mis hermanos. Pero Dios, que es grande misericordia, mis hermanos, nosotros viniendo nuevamente a Él, mis hermanos, después de que nuestro corazón, mis hermanos, se haya llenado de rebeldía, mis hermanos, venimos delante de la presencia de Dios y le decimos al Señor: ayúdame. Dios nos ayuda, mis hermanos. ¿A cuánto Dios aquí, mis hermanos, nos ha dejado Dios? Dios nos ha dejado, mis hermanos. Nosotros somos que hemos dejado a Dios. Nosotros somos que hemos abandonado al Señor. Muchas cosas Dios nos ha dado, mis hermanos, aún nosotros siendo malos, mis hermanos. Pero por la misericordia del Señor, mis hermanos, tenemos lo que tenemos, estamos donde estamos, por la misericordia del Señor, mis hermanos. Si no fuese por la misericordia de Dios, mis hermanos, no tuviésemos nada, mis hermanos. Y por ello que tan grande la misericordia del Señor, mis hermanos. El Señor ha hecho un pacto de amor con su pueblo. Es por ello, mis hermanos, que usted puede fallarle al Señor. Usted puede rebelarse contra Dios. Usted puede desviarse del camino de Dios. Pero el Señor nuevamente lo va a recibir, mis hermanos. Pero que cuando usted va a venir nuevamente pidiendo su misericordia a Él, mis hermanos, vimos la misericordia del Señor, que es tan grande, mis hermanos. Vayamos en la palabra de Dios, mis hermanos, ahí en Jueces 10, su capítulo 15, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses de ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Vimos en cómo, mis hermanos, Dios nuevamente, mis hermanos, libró al pueblo de Israel, mis hermanos.
después de que ellos lo hubiesen dejado, mis hermanos. Es por ello, mis hermanos, que el amor de Dios es tan grande. Dice la palabra de Dios en Jeremías, su capítulo 31, su versículo 3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nosotros podemos serle infiel al Señor, pero Él va a permanecer fiel con nosotros, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 2:13: y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo, dice la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, y habiendo las grandes misericordias del Señor, mis hermanos, para con nuestra vida, que lo que debemos de hacer hoy, mis hermanos, volver nuestro corazón hacia Dios, mis hermanos. Volver nuestro corazón verdaderamente delante de la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en Amós 5:4: pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Esto es lo que Dios pide de su pueblo en esta noche. Que su pueblo le busque, mis hermanos. Que su pueblo se acerque delante de su presencia, mis hermanos. Yo no sé, mis hermanos, cómo está su corazón para con Dios. Yo no sé cómo está, mis hermanos, su comunión con el Padre en esta noche. Pero el Señor quiere que volvamos nuevamente a Él, mis hermanos. Muchas veces hemos sacado a Dios de nuestro corazón. Es por ello que el Señor dice: este pueblo ya solo me honra con sus labios, pero su corazón ya no está. Ya no habita en su corazón. Ya no estoy en el corazón de ellos. Muchas veces ya solo llevamos un cristianismo de apariencia, mis hermanos, porque nuestro corazón se ha rebelado contra el Señor. Pero en esta noche, mis hermanos, volvamos nuevamente a la presencia de Dios y decirle al Señor: yo he estado lejos de tu presencia. He estado en tu casa, pero he estado en caminos equivocados. Mi corazón se ha desviado, se ha rebelado, se ha apartado. Señor, yo te necesito nuevamente. Digámosle a Dios, mis hermanos. Así que yo les animo con esta palabra en esta noche, mis hermanos. Vemos que Dios es grande en misericordia, mis hermanos. No hay impedimento, mis hermanos, para poder venir nuevamente al Señor. Hay oportunidad para nosotros. Levantémonos en el nombre de Jesús, mis hermanos. Así que quiero invitarle que se ponga sobre sus pies y estaremos orando por la palabra de Dios, mis hermanos. Te damos gracias, Padre celestial. Te damos gracias, Padre bendito, Rey de la gloria. Gracias por tu palabra, Señor eterno, que has hablado en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre celestial, Rey de la gloria, porque hemos entendido y comprendido que tu amor es grande, que tu misericordia es grande, Señor.
Padre celestial, Rey de la gloria, soberano Espíritu Santo de Dios. Yo no sé, Señor eterno, el camino de tu iglesia, Padre celestial. Yo no sé, Señor eterno, Rey de la gloria, soberano Dios, cómo te está buscando, cómo te está sirviendo tu pueblo. Pero tú has conocido, Señor, nuestro corazón, Señor eterno, Padre celestial. Muchas veces decimos que te amamos, pero muchas veces, Padre, nuestros hechos te niegan, Señor. Muchas veces, Padre celestial, te hemos dado la espalda, Padre mío, y hemos sido ingratos delante de tu presencia. Y danos un corazón, Señor eterno, que esté agradecido, Padre, contigo. Padre bendito, Rey de la gloria, soberano Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias por tu palabra, Señor eterno. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa semilla, Padre bendito, que ha sido sembrada en nuestro corazón, Señor eterno. Que esta palabra, Señor eterno, venga a crear, Señor eterno, un árbol, Señor, y que dé fruto, Señor eterno, de bendición, Señor eterno. Padre celestial, Rey de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, tu palabra, Señor eterno, no volverá vacía, Señor. Hará, Señor eterno, en la cual, Señor eterno, tú la has enviado, Padre bendito, por un propósito, Padre celestial, para que tu palabra, Señor eterno, Padre bendito, Rey de la gloria, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, no permita que Satanás, Señor, venga a robar, Señor eterno, esta semilla, Señor, de tu palabra en nuestro corazón, Señor eterno. Te damos gracias, Padre celestial, en esta noche. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios. Oramos a ti, Señor amado. Oramos a ti, Señor Jesús. Bien, mis hermanos, esto ha sido la palabra de Dios. No sé cuántos entendieron la palabra del Señor, mis hermanos. Así que regálele fuertes aplausos al Señor. Estoy agradeciéndote, santo privilegio, el tiempo con mi hermano que está coordinando este glorioso servicio. Gloria a Jesús, mis amados hermanos. No sé cuántos se gozan de escuchar la palabra de Dios, mis amados hermanos. La palabra de Dios dice que Él habrá tiempo y fuera de tiempo, mis amados hermanos. Él conoce